Apocalipsis, capítulo 11, versículos del 1 al 10. Hoy vamos a hablar sobre la muerte de estos dos testigos. Vamos a leer la palabra del Señor. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y diré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Este capítulo 11 de Apocalipsis nos va a dar o avala nuestra manera de interpretar las profecías bíblicas de los últimos tiempos. En teología se llama escatología, interpretar las profecías de los últimos tiempos. Básicamente, hay muchas escuelas al respecto de cómo interpretar estas profecías, pero podíamos decir que las podíamos simplificar en dos. Unas, que sería el pretorismo, el historicismo, el aminialismo, que estudian las profecías, muchos, como que ya se han cumplido, como que toda la Biblia ya se ha cumplido. Lo último que ocurrió fue la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y consideran que todas las profecías y el Apocalipsis ya se ha cumplido y por lo tanto lo miran de forma espiritual. Lo único que todos concuerdan es la venida de Cristo, en que todavía no ha llegado la segunda venida de Cristo. Por otro lado, tenemos el otro tipo de escuela, que es la nuestra, que es el dispensacionalismo, que consideramos que Dios trabaja en dispensaciones para manifestarse con el ser humano. Así tuvimos la dispensación, por ejemplo, de la inocencia, que fueron aquellos años o aquel tiempo en que Adán y Eva eran inocentes, no conocían el pecado, no sabían lo que es el pecado. La dispensación de la ley, cuando Dios dio la ley a Moisés. Y ahora estamos en la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia. Y aquí en Apocalipsis se nos habla de la dispensación de la tribulación y la gran tribulación. Y nosotros lo consideramos así, que la Biblia tiene partes históricas, tiene partes espirituales y tiene partes que se tienen que interpretar literalmente, como si fuera que sí que va a ocurrir. Y este capítulo 11 concretamente nos da muchas señales de que nosotros estamos interpretando la Biblia correctamente. En primer lugar, hemos leído que hay dos testigos
Y estos dos testigos, que espiritualmente se nos dicen quién son los dos olivos, tenemos que interpretarlo espiritualmente para saber quién son, ya lo estudiamos, ya lo dijimos y estábamos hablando de Moisés y de Elías, los dos olivos, o sea, la ley y los profetas, porque la ley vino por Moisés, a través de Moisés, y a Elías se le considera el profeta más grande, de los profetas más grandes del Antiguo Testamento, no solo porque los milagros que hizo, aunque Eliseo hizo alguno más que él, sino porque además fue arrebatado en vida para el Señor en un carro de fuego. Después de interpretar espiritualmente esta parte de los dos profetas, aquí se nos dice que esta bestia que sube del abismo, que ya sabemos quién es, que ya hemos predicado sobre ella varios días, sabemos que la bestia es un hombre poseído por un espíritu inmundo gobernando un imperio. Vuelvo a repetirlo, un hombre poseído por un espíritu inmundo gobernando un imperio. Por eso la bestia es un hombre, es un espíritu y es un imperio. Y depende de la circunstancia y depende del contexto del versículo, lo interpretaremos de una forma o lo interpretaremos de otra. ¿De acuerdo? Y por lo que decía que esta bestia que sube del infierno, dice que los matará, hará contra ellos guerra y los vencerá y los matará. ¿Acaso podemos matar la ley? No. ¿Acaso podemos matar espiritualmente a los profetas? No. Vemos como ahí tenemos que interpretarlo literalmente, está hablando de una muerte. Si no es suficiente con esto, en el versículo 8 nos va a decir que sus cadáveres, ¿que acaso la ley deja algún cadáver? No, ¿verdad que no? Uno de los testigos espirituales dejaría un cadáver. Vemos que es literal. Los cadáveres de estos dos estarán en la plaza de una gran ciudad. Y ahora sí que nos dice, este versículo es muy importante para nuestro estudio, como lo estamos haciendo, porque nos dice, y en el sentido espiritual, está diciendo que esta ciudad o que esta plaza existe en la realidad, pero que en el sentido espiritual se le puede comparar a Sodoma y a Egipto. Y dice más claramente, donde también allí nuestro Señor fue crucificado. Estas frases, no hace falta ser muy entendido en la escatología bíblica, pero te está diciendo claramente, hay un lugar concreto, que es donde Jesús fue crucificado. No fue ni en Valencia ni en Barcelona, fue en Jerusalén. Lo tenemos clarísimo. ¿De dónde nos está hablando aquí? De un lugar concreto. No es espiritual, es físico. Es físico. Por eso entendemos que la Biblia se tiene que interpretar según el contexto, cómo se tiene que interpretar. La parte espiritual, pero la parte física. Amén. Así que solo quería hacer esta pequeña introducción, porque siempre va bien recordar viejas cosas que hemos predicado sobre el Apocalipsis, para que todos estemos un poquito en contexto. Hemos dicho en este versículo 7 que estos dos testigos tienen una comisión, tienen un testimonio. Estoy haciendo un pequeño repasón rapidito. Tienen un testimonio que es predicar el evangelio de salvación. Este evangelio, que para los que lo aceptan es poder de Dios para salvación, y para los que no aceptan es locura. La locura de la cruz, la locura de la palabra de Dios. Y esta locura pues crea que las personas sean atormentadas. Esta locura hace que las personas sean atormentadas al escuchar el evangelio de salvación, porque no quieren creerlo. Y al no querer creerlo, provocan un rechazo. El mejor rechazo que hay es decir, esto es una locura.
No es que yo no esté de acuerdo con el Evangelio, sino que el Evangelio que a mí me presentan no es correcto. No es correcto con esta vida que se está llevando. Y esta gente está locos. Es la locura del Evangelio, como nos explica el apóstol Pablo. Estos testigos que estarán predicando este Evangelio de salvación y lo harán durante 3 años y medio, llega un momento en que su ministerio llega a su fin. Como en todas las cosas, Dios tiene tiempos para todo, un principio y un fin para todas las cosas, según el propósito de Dios. ¿Por qué llega el fin del testimonio de estos 2 testigos? Básicamente por las palabras que dijo Jesús en Mateo 24. Y será predicado este evangelio en todo el mundo y entonces llegará el fin. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Estos 2 testigos, su alcance, como vamos a ver más adelante, va a llegar a todos los rincones del mundo, traducido a todos los idiomas del mundo, explicado y visto en todos los idiomas del mundo, llegando a todas las naciones del mundo con su mensaje de arrepiéntete y cree en el Evangelio. Porque hoy es día de salvación, pero mañana puede ser día de condenación. Porque si hoy oyeres la palabra de Dios y endurecieres su corazón, te puede pasar como al pueblo de Israel, que en el desierto endureció su corazón y nunca entró en la tierra prometida. Así lo dice en Hebreos. Si hoy oyeres la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. Pero este mundo que está inmerso en la maldad, este mundo que tiene por Dios al príncipe de este mundo, que no es otro que Satanás, el adversario, el diablo, que es el acusador, este mundo se va en pos de él, en pos de los placeres del mundo, en pos de lo que a la gente le gusta, como lo hemos leído y no acabamos de entenderlo, y en breve lo vamos a entender. Y estos 2 testigos, cuando predicaban, estaban atormentando a esta humanidad. Atormentando, era un tormento continuo. Cuando uno no quiere recibir el Evangelio y le predican de la salvación, es un tormento continuo para su corazón, para su alma, para su mente, espíritus inquietos. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar aquello que es la verdad. Jesús dijo, la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado. Los fariseos le dijeron, pero nosotros no somos esclavos de nadie, somos libres, hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Por eso mismo la gente no quiere convertirse, porque tiene que cambiar su manera de vivir. Y a la gente le gusta mucho cómo vive. Y a la gente le gusta vivir tal y como vive, en sus deleites y en sus pecados. Aunque sepan que el fin es un fin de muerte. Pero el ser humano, cuando Dios nos hizo sabiendo que vamos a morir, pero esa condición no la tenemos constante en nuestra vida. Nosotros nunca pensamos que vamos a morir. Sabemos que un día moriremos, pero nunca pensamos cuándo nos vamos a morir. Si será esta tarde, si será mañana, si será pasado mañana. Mucha gente no vive en condición a que esta verdad se va a cumplir, que un día vamos a morir. La gente no piensa en esas cosas, la gente vive su vida y cuando llegue la hora, pues ha llegado. Como dice un dicho, a sufrir el último minuto o la última media hora. Y ya está. Mientras yo viva bien, pues voy viviendo y voy pasando y nadie se preocupa de la segunda muerte, que es la muerte del alma, la muerte del espíritu, que esta es eterna.
¿eh? Aunque todo el mundo sabe que tiene su parte espiritual, pero muchos no le hacen caso. Así que estos dos testigos, van a llegar al fin de su ministerio sabiendo que han hecho bien su labor, sabiendo de que todo lo que han hecho, lo han hecho de la forma correcta, de la forma que Dios quería que lo hicieran. ¿Y cómo lo pudieron saber? ¿Cómo podían ellos estar satisfechos delante de Dios de lo que habían hecho? Era lo correcto, por lo que nos dice el versículo. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, la primera cosa que hará será hacer guerra. Hacer guerra. Hará guerra contra ellos. Hacer guerra. Cuando uno se convierte, este mundo te hace guerra. Es lo normal. Y si este mundo no te hace guerra, es muy probable que todavía estés en el proceso. ¿Por qué? Porque tienes un pie metido todavía en este mundo. Pero si uno es un cristiano, se convierte al Evangelio, separándose de las cosas que Dios llama pecado, el pecado de este mundo te hace guerra. Porque es lo normal, porque las tinieblas y la luz no tienen comunión, porque el bien y el mal no tienen comunión, porque de una misma fuente no puede salir agua salada y agua dulce, o sale salada o sale dulce. Como la iglesia de Esmirna, o eres frío o eres caliente, pero no puede salir agua fría y caliente de la misma fuente. Hablamos de fuentes naturales. Hoy en día de nuestros grifos sale de todos los medios, pero en aquella época no habían termos, ni había nada para calentar el agua y salir por las fuentes. Tenían que ser o frías o calientes. Así que, mis hermanos, esta bestia que sube del abismo les hace guerra. ¿Cómo nos puede hacer guerra a nosotros cualquier antiguo amigo que teníamos en el mundo? Cualquier persona que nos atraía y que nosotros participábamos de sus pecados y nosotros nos gozábamos con el pecado en aquella época. Pero una vez nosotros nos separamos del pecado, estas personas pues nos empiezan a tener un poco de... La palabra es tirria, un poquito de tirria. ¿Por qué? Porque ya nosotros decimos bueno a lo que es bueno, malo a lo que es malo, nos separamos de lo malo y les hacemos ver que ese es el problema que ellos tienen con nosotros, que la luz alumbra la oscuridad. Y cuando la luz llega, alumbra los problemas y las dificultades y los pecados de los demás. Por eso mataron a Cristo. Ni más ni menos, dice el versículo, porque los fariseos, porque los sacerdotes le tenían envidia. Por eso lo mataron, porque las multitudes se iban detrás de Cristo, porque Cristo les mostraba la luz y la gente aceptaba la luz, pero ellos vivían en oscuridad y la luz les molestaba. Porque mató Caín a Abel por lo mismo, por la envidia, porque Caín hacía lo correcto, era luz delante de su hermano, mientras que su hermano vivía en plena oscuridad y esa luz le molestaba. ¿Por qué esta bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los matará? Porque son luz en medio de un mundo de oscuridad. ¿Cómo sabemos que será un mundo lleno de oscuridad? ¿Cómo sabemos que será un mundo de pecado? ¿Cómo sabemos que estas cosas van a ser? Porque el siguiente versículo no lo va a aclarar y no lo va a decir claramente. En sus cadáveres estarán en la plaza grande de la gran ciudad, que en sentido espiritual
se llama Sodoma y Gomorra. ¿Qué querrá decir el Señor? ¿Qué querrá decir, Sodoma y Egipto, perdón? ¿Qué querrá decir el Espíritu Santo cuando llama a una ciudad que es como Sodoma? Sabemos que Sodoma era una ciudad donde el liberalismo sexual estaba abierto completamente a todo el mundo. O sea, todo el mundo podía hacer con su sexualidad lo que quisiera. Incluso llegaron dos ángeles, los querían violar y fueron los niños, fueron los mayores, fueron los ancianos. O sea, todo el pueblo en conjunto consentía de esta libertad sexual abiertamente. La libertad sexual, el homosexualismo ha existido desde siempre. ¿Por qué? Porque es una parte de la concupiscencia del ser humano, del pecado del ser humano. Lo que nunca, como en estos últimos tiempos, se ha institucionalizado. Esto nunca había ocurrido, que cada uno con su cuerpo hiciera lo que quisiera. Esto era responsabilidad de él y el día que estará delante de Dios, él pasará sus cuentas. Pero hoy en día no. Hoy en día te obligan a aceptar lo que otra persona quiere hacer con su cuerpo y que tú, por ejemplo, no estás de acuerdo por diferentes circunstancias. La primera, por la moral, porque tú consideras que eres un hombre o que eres una mujer y te gusta la moral y te gustan las cosas morales como Dios estableció y no tienes por qué aplaudir, ni siquiera seguir, ni siquiera contemplar hechos vergonzosos que hoy en día pues se pueden ver por todos los lugares. Hoy te sacan una publicidad de pizza y si no hay dos hombres que se están besando, parece que no estén felices. ¿Qué tiene que ver la pizza con todo esto? O una colonia, o etcétera, o cualquier cosa. Y poco a poco, lo que están haciendo estos demonios es cauterizar la conciencia humana. Algo muy peligroso para el cristiano. El cristiano tiene que tener muy claro, tiene que tener su conciencia bien afilada para que la conciencia nos pueda acusar o nos pueda defender, para que la conciencia pueda ser un arma para el Espíritu Santo y hablarnos claramente de nuestros pecados y de nuestra forma de actuar. Pero si tenemos la conciencia cauterizada, ¿qué es la palabra cauterizada? Cauterizada es quemada. Es cuando uno se hace una herida y no para de salir sangre y la forma de curar o para que esa herida no salga más sangre rápido, de manera rápidas, digámoslo así, es quemarla. Quemas la herida, la cauterizas y entonces ya no sale más sangre. Al cabo de un tiempo, esa herida te la tocas y no tienes sensibilidad. Ha perdido la sensibilidad. ¿Por qué? Porque ha sido una zona quemada y entonces todos los receptores sensoriales del tacto se han perdido en esa área y no tienes sensibilidad. Cuando tu conciencia está quemada, pierde la sensibilidad y ya no sabes lo que es bueno de lo que es malo. Ya no sabes distinguir si dos niñas que van abrazadas en la calle está bien o realmente está mal. Ya no sabes distinguir entre tu mano derecha y tu mano izquierda, porque tu conciencia se ha cauterizado. Esta es la obra que está haciendo Satanás en este mundo continuamente, cauterizar las conciencias de todos los seres humanos, para que cuando se le predique lo bueno, digan, esto es malo. Y para cuando vean lo malo, digan, esto es bueno. Porque no saben dónde tienen su mano derecha ni su mano izquierda, como le pasó a la ciudad de Nínive. Y donde les fue enviado un profeta, que fue Jonás, para que se arrepintieran, porque no sabían dónde tenían su mano derecha ni su mano izquierda. Así, esta generación final que estarán viviendo en la misma condición. La palabra Sodoma, vamos a leerlo en Isaías capítulo 3 y versículo 9,
vamos a entender bien el significado bíblicamente cuando se le dice que es Sodoma. Dice que es la exposición del pecado públicamente. Esto es lo que significa Sodoma. Exposición del pecado públicamente. Veamos lo que dice el versículo. Le aparecía de su rostro, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado. No lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos! Porque amontonaron mal para sí. ¿Lo vemos? Lo que significa personas que declaran que son malas, que viven mal y se gozan declarándolo. Yo soy un ladrón y lo digo al mundo y el mundo se goza conmigo porque yo soy un ladrón, yo soy lo que sea y el mundo se goza porque yo soy así. Eso es lo que significa Sodoma, una exposición del pecado. Les gusta el pecado y se complacen con el pecado. Por eso no pueden soportar. Por eso la predicación del Evangelio es un tormento. Sin santidad nadie verá al Señor. Estos se complacen con la oscuridad. Mirad lo que nos dice Romanos capítulo 1 y versículo 32. Personas que han entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solo las hacen, sino que se complacen con los que la practican. ¿Esto es Sodoma? ¿Esto es el mundo que vivimos? ¿Cuán cerca estamos del final o de la aparición de los dos testigos? Solo hay que ver el mundo que vivimos, si se parece mucho a lo que estamos predicando, o a lo mejor esto no ha llegado todavía, pero estamos viendo que esto es así. La maldad del mundo bien expuesta y la gente se complace. ¡Ay, míralos! Y si se quieren, ¿quién soy yo para decir lo contrario? Eso está así, a la orden del día. En vez de decir, nuestra tierra se está contaminando con todas estas cosas. Nuestro mundo, nuestros hijos, ¿qué va a ser de nuestros nietos? Si a esto no lo frenan, llegará un momento que la sociedad será una sociedad distorsionada, que no sabrán dónde tienen su pie derecho ni su pie izquierdo. Pero la gente ni siquiera hace eso, sino que se complacen con los que lo practican, el pecado. Y no hablamos del pecado sexual, sino de cualquier pecado. Todos sabemos claramente que hoy en día está casi prohibido hablar de muchas cosas, por el bien de los demás, para no hacer daño a los demás. Pero decía el versículo que esta ciudad, en esta plaza, donde estarán estos cadáveres expuestos, también se le llama Egipto. Y Egipto ya no tiene nada que ver con el mundo. Egipto ya no tiene que ver con los de afuera de esta iglesia o de cualquier iglesia o de cualquiera que ha abrazado la fe de Cristo. Egipto tiene que ver con los cristianos, tiene que ver con la apostasía, tiene que ver con mirar atrás y volver atrás. Egipto, bíblicamente, para cuando ustedes lo lean y lo estudien, tienen que entender que cuando se habla de Egipto se habla del mundo. Se habla de nuestra condición antes de recibir a Cristo en nuestras vidas. ¿De dónde salió el pueblo de Israel? De la esclavitud de Egipto. ¿Dónde se lo llevó Dios? A la libertad de la tierra prometida. Es como el paso del cristiano. Salimos de la esclavitud del pecado para irnos a la tierra prometida, que es en su presencia, que es la eternidad viviendo con Él lejos del pecado. Entonces, Egipto siempre tiene que ver con el anterior, con nuestra antigua manera de vivir. No es tan concretamente un lugar, sino nuestra condición antes de vivir. Yo creo que el mejor ejemplo lo vamos a ver en un versículo en Números,
capítulo 11 y versículo 5, donde los judíos que habían salido de Egipto estaban en el desierto, Dios les estaba alimentando con maná, tocaban la roca, hablaban a la roca y la roca salía agua, nada les faltó, durante 40 años no se les rompió el calzado, no se les envejeció la ropa, durante 40 años estuvieron sustentados por la mano de Dios milagrosamente, por el día con una columna de humo para que no les quemara el sol, por la noche con una columna de fuego para que el frío no les llegara encima, y no se les ocurre otra cosa que decir estos versículos. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, para colmo mintiendo, porque no era de balde, tenían que trabajar como esclavos para recibir los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y menospreciaban las dádivas de Dios por los ajos de Egipto. Escuchen bien, hermanos, escuchen bien esto que les voy a decir. El diablo, nuestra mente, nos va a traer recuerdos pasados, pecados pasados, pero si nosotros los aceptamos en nuestro corazón como hicieron ellos, estaremos volviendo a pecar contra Dios. Señor, sí que es verdad, yo robé un bolígrafo una vez, perdóname, ya no lo haré más. Pero no me tengo que deleitar. Uy, aquel bolígrafo, ¿y dónde lo escondí? ¿Y dónde lo podía encontrar? ¿Y qué haría yo con aquel bolígrafo que robé? Y a ver cómo... Y eso es deleitarse con pecados pasados. Y eso es pecado. Ya están perdonados, para Dios ya están olvidados, pero quizá para nuestra conciencia todavía no. Y todavía nos vienen a la memoria. Lo que tenemos que decir es, Señor, tú lo sabes todo, perdóname estos pecados. Y si ya te pedí perdón, pues te vuelvo a pedir perdón. Y ya está. Y lo olvidamos y lo echamos para atrás. Pero no, ellos, dice que se acordaban, lo tenían en la mente, trabajaban en sus mentes lo que dejaron en Egipto. Yo cuando estaba en el mundo tuve aquel noviete que tanto me gustaba. Tuve aquel querido que tanto me gustaba, o aquella querida, o aquella novieta, o aquello lo que fuera. Y todavía hoy en día se me cae la baba cuando pienso, cuando el Señor ya me ha dado otra condición diferente, ya me ha puesto otra persona a mi lado, y si no me la ha puesto, me la pondrá en un futuro, y si no, tengo a Cristo que me llena, que es el todo en el todo, pero no tengo que traer a la memoria las cosas antiguas, porque eso es volver a vivir en Egipto. Eso es mirar atrás. ¿Ustedes se acuerdan la canción? Y no mirar atrás. Amarte solo a ti y no... ¿Qué es mirar atrás? ¿Mirar atrás? ¿Ver la puerta? No. Mirar atrás es mirar en nuestro pasado, en nuestra manera de vivir, en las cosas que el Señor nos quitó. ¿Por qué no las quitó? Porque si no las tendríamos a nuestro lado. Pero el Señor ya no las quitó. Por eso no están con nosotros. Por eso no tenemos que mirar atrás. El cristiano es una flecha que siempre va hacia adelante. En el mundo, la oscuridad siempre está estática en los mismos recuerdos, en las mismas cosas. Pero un cristiano siempre va hacia adelante, siempre está en marcha, siempre va caminando. Por eso los primeros cristianos se les decía los del camino, porque siempre había que caminar en un camino, el camino de Cristo. Y si en ese camino te caes, te le vuelves a levantar, pero en el mismo camino. En el mismo camino, hermanos. Por eso es importante estos versículos. Por eso es importante, ¿qué es Sodoma? Exponer el pecado, aceptar el pecado. Y un cristiano no puede aceptar el pecado. Lo siento, hermanos, nosotros no podemos aceptar el pecado, porque Dios no lo acepta. Y si aceptas el pecado, te haces cómplice del pecado.
Hermanos, nosotros no podemos mirar los pepinos que dejamos o las cebollas que dejamos en nuestro pasado, porque nuestro pasado Dios no lo borró. Para Él no existe. Fue clavado en la cruz. ¿Cómo nosotros se nos ocurre traerlo al presente? ¿Entienden, hermanos? Esto es el sistema espiritual Sodoma y Egipto. Y por eso dice el versículo, donde fue crucificado nuestro Señor. En Jerusalén. Imagínense la condición de Jerusalén de los últimos tiempos. Condición de pecado, donde no saben dónde tienen su mano derecha ni su mano izquierda, donde se complacen con el pecado, donde el pecado les da lo mismo, simplemente ellos lo que quieren vivir es tranquilos y felices, como vamos a ver en un momentito. Es lo único que les interesa, lo demás no quieren saber nada. Y del viejo Egipto, más de lo mismo. ¿Cuántos cristianos que se darán la vuelta en aquellos tiempos? La apostasía. La apostasía, que no es otra cosa que es dejar el camino correcto por un camino torcido. Así que, hermanos, hemos visto como en este versículo 8, vamos a ponerlo otra vez, 11:8, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. El mal siempre persigue al bien. El mal siempre persigue al bien. Esta bestia que sube del abismo, que va a hacer guerra contra ellos y que los va a matar, ahora ya sabemos dónde van a estar expuestos sus cadáveres. Tenemos que entender que su primera actuación que hará en este mundo cuando se manifieste esta bestia en global, en completo, porque al principio va a surgir un hombre, pero hasta los 3 años y medio no va a coger todo el poder. Y la primera cosa que haga cuando coja el poder, esta bestia que sube del abismo, va a ser matar a estos 2 testigos. ¿Por qué? Porque segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 4, nos lo va a decir así de claro. Porque éste se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Y estos 2 testigos son los que están predicando la palabra del Señor. Tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿Dónde está el templo de Dios? En Jerusalén, que ya estará construido. Y se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y se hace pasar por Dios matando a esos 2 testigos, diciendo, yo tengo más poder que el evangelio que ellos predican. Dios lo permite, porque los propósitos de Dios no son los nuestros. Muchas veces Dios permite cosas que nos ocurren, que nosotros no lo entendemos, pero tienen que ocurrir. Un día Pedro, cuando Jesús le dijo, vamos camino a Jerusalén y allí me matarán, y Pedro le decía, no te acontezca esto, Señor, sobre todo que no te acontezca esto. De sus ojos naturales solo veía las cosas que no entendía. Jesús le tuvo que decir, quítate de aquí, Satanás, porque eres tropiezo. Porque él venía con un propósito que tenía que cumplirse. Nuestros hermanos en la fe que han sufrido, que están sufriendo, que Dios les da no solo las fuerzas y el valor, sino la oportunidad de ser mártires. Testigos es la palabra mártir significa testigos. No solo les da la oportunidad de ser testigos de Él, dando sus vidas. Estos hermanos, cuando vengan con Cristo, tienen unos lugares especiales preparados por el Señor. Jesús siempre nos enseñó que hay niveles de castigo en la Biblia.
Hay niveles, no es el mismo castigo para Sodoma y Gomorra que para Tiro y Sidón, que se han hecho milagros, o para otras ciudades donde Cristo caminó y hizo milagros y no recibieron la palabra. El castigo es mayor para esto que para aquellos. Hay niveles de castigos. También en el reino de los cielos hay niveles. Nosotros, por mucho que hayamos sufrido en esta vida, no nos podemos comparar con aquellos que han dado su vida por Cristo. Hay niveles. Es lógico que estén delante de nosotros. Es lógico, es que tienen que estar delante de nosotros. ¿Por qué? Porque han demostrado su fidelidad hasta la muerte. Nosotros también lo demostraremos, viviendo para Cristo hasta que Cristo venga a llevarnos. Pero no es lo mismo vivir y que tú te vas cuando el Señor te llame, que no que venga alguien y que tengas que demostrarlo cuando te corten la cabeza. No es el mismo caso. O matando a tus hijos, o etcétera, etcétera, etcétera. Por eso el mal siempre persiga al bien. Vamos a ver lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 3. Porque este mal no solo hace el mal, sino que se complace haciendo el mal y te expone delante del mal. Y esto nos pasa a nosotros muchas veces. Mira lo que dice aquí. Sabiendo primero esto, que en los postreros tiempos vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿De quién se burlan? De los cristianos. De su forma de vivir, de su forma de actuar, de su forma de apartarse del pecado. ¿Y qué hacen cuando uno se burla? Te expone públicamente delante de los demás. Míralo, este es el cristiano. Ya no quiere, antes era un borracho, pero ahora ya no quiere. Ahora ya no quiere ni una cerveza con nosotros. Míralo, el que se llevaba los bolis, ahora ya se aparta de nosotros porque hemos cogido un no sé qué, lo que sea, da lo mismo. El mal viene para acusar. El mal viene para acusar. Y viene como estos burladores. ¿Qué harán en Jerusalén los moradores de la tierra? Se alegrarán, se gozarán, se burlarán de estos dos testigos. ¿Cómo se burlan de él? No dejando que sus cuerpos sean sepultados. Nosotros podemos ver que si vemos cuerpos no sepultados no nos van a gustar, pero para los judíos los cuerpos no sepultados es una ofensa muy grande que viene expuesta en la Biblia. Vamos a leerlo en Deuteronomio 28, 26. Dice que, y está aquí hablando en el contexto, si podemos leer, que no lo vamos a leer, el 25 y el 27, está hablando de los juicios de Dios sobre la nación de Israel si hicieran las cosas malas. Y tus cadáveres, dice, servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Hay muchísimos versículos en la Biblia donde dar a entender que es vergonzoso que los cuerpos, cuando uno muere, tiene que ser sepultado. Da lo mismo que sea incinerado, da lo mismo que sea sepultado, da lo mismo porque el cuerpo al final resucitará, porque Dios, el Espíritu Santo tiene el poder de resucitarlo, pero lo que no es normal es que se quede visible y que se vaya corrompiendo visiblemente. Esto es lo que no es normal. Y allí, en la plaza, esta plaza grande, Sodoma, Egipto, es donde estarán allí estos dos testigos en que serán muertos y que tanto la bestia como la gente se va a burlar de ellos. Los tendrán como un objeto de burla. ¡Míralos! Los que decían que nosotros éramos los malos, que si yo continuaba con mi vida de pecado me iba a pasar algo. ¡Míralos! ¿Qué le decían a Jesús? Pasaban por delante de la cruz y meneaban su cabeza. Míralo.
el que iba a destruir el templo y construirlo en 3 días, que baje y creeremos en él, que se baje de la cruz. Y se burlaban de Jesús. Así, lo mismo pasará al final de los tiempos. Quizá hay muchos burladores hoy en el mundo, muchos burladores, ¿verdad? Quizá este tiempo no está tan lejos, porque realmente en los posteros tiempos habrán burladores, como dice. Porque esta persecución de estos 2 testigos, igual que nuestra persecución como cristianos, Jesús lo profetizó él mismo. Él mismo lo dijo en Lucas 23:31. Vamos a leerlo. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Esto era Jesús momentos antes de ser crucificado. A unas mujeres en Jerusalén que no paraban de llorar por él. Y él les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes. Porque si en el árbol seco, en el árbol verde, que es él, hacen estas cosas, ¿qué no harán en el seco? Y esto viene de los cristianos, para que los cristianos aprendamos que ser cristiano representa persecución. O de tu familia, o de tus amigos, o del mundo, o de todos en concreto. Pero representa persecución. Persecución. No seas tan fanático, no seas tan fanática. No vayas tanto a la iglesia. No hace falta que vayas tanto a la iglesia. Te pueden decir hasta incluso tu familia, hasta incluso tus amigos. Está bien lo de la iglesia, pero no puede ser todo el mundo todo el día pensando en las cosas de la iglesia. No. Eso no está bien. Uno tiene que divertirse, uno tiene que salir, uno tiene que pecar, sin decir las palabras, pecar. Así es. Persecución. Y tenemos que estar preparados para esta persecución porque viene, porque es real. Cuando tú más quieras venir a la iglesia, más persecución del mundo. Cuando tú quieras hacer mejor las cosas, más persecución del mundo. Cuando estos 2 testigos más profetizaban, más predicaban el Evangelio, más persecución del mundo. Hasta que llegó la bestia y le cerró la boca. Ya no hace falta que hables más. Ya no hace falta que nos atormentes más. Mirad lo que dice Primera de Pedro. Vamos a leer 3 versículos, porque esto es importante para nosotros. Primera de Pedro 4, versículos del 14 al 16. Hablando sobre nuestra condición como cristianos y de la persecución que viene sobre nosotros, igual que ha venido sobre estos 2 testigos. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Tienes que ser feliz. Cuando uno te diga, ahí está, otra vez a la iglesia, tienes que ser feliz. Cuando se burlan, tienes que ser feliz. Bienaventurados sois, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El mal siempre en contra del bien. Ya lo he dicho antes, Caín en contra de Abel. Si buscáramos ejemplos en la Biblia, podríamos decir, los hermanos de José tuvieron envidia de José, hasta lo iban a matar a su hermano. Si habláramos de su padre, resulta que su tío Esaú tenía celos o tenía odio contra su hermano Jacob, el carnal contra el espiritual, cuando le tocaba a él ser el espiritual y no lo quiso, y perseguía a su hermano Jacob. Y si nos vamos entre los reyes, encontramos a Saúl, el ungido, persiguiendo a quién, a David, el malo contra el bueno. Y los ejemplos en la Biblia no esconde las condiciones humanas, la Biblia las saca a la luz. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, el justo por los injustos, por nosotros. Nosotros éramos los que lo clavamos en la cruz. Así que
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente. De parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Lo vemos? Esto es lo que nos toca, hermanos. La recompensa es grande en los reinos de los cielos. Haceros tesoros en el cielo y no en la tierra, donde el ladrón no roba ni el orín corrompe, dijo Jesús. Esto es hacerse tesoros en los cielos. Estos dos testigos, grandes tesoros, se han hecho en los cielos hasta que los han matado y han dejado sus cadáveres allá en Jerusalén, expuesto 3 días y medio. Por último, si preguntáramos, ¿estamos muy lejos de que esto pueda acontecer? O sea, este momento profético en que estos dos testigos van a ser asesinados por esta bestia que sube del abismo. ¿Cómo es posible que acontezca esto? Pues básicamente porque la tecnología, según la Biblia nos explica, se puede hacer que un evento sea visto, sea traducido a todas las naciones y lenguas de la tierra. Dice, el versículo 9, vamos a leer el versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, Apocalipsis 11:9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Para que esto acontezca, tiene que haber tecnología. Esto hace 2000 años, cuando lo escribió el apóstol Juan, era imposible. No solo imaginémonos de Roma a Jerusalén, sino de Samaria a Jerusalén, que hay unos pocos miles de kilómetros. Era imposible que al momento todo el mundo supiese lo que está aconteciendo. Y aquí nos está diciendo que todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán, los estarán viendo en directo. Porque ellos han sido testigos y han sido atormentados por estos dos testigos, el mundo. Vamos a leer el versículo 10, el que viene. Y por último, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos testigos habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Cómo es posible o cuándo será posible que esto acontezca? ¿En nuestro tiempo o tenemos que esperar que acontezca algo más? ¿Es posible que ahora acontezca que si matan a alguien en Jerusalén todo el mundo lo viera? Es posible, ¿verdad que sí? Porque estamos ya en estos tiempos, hermanos. Hoy hablábamos a mediodía en casa de la venida de Cristo. Si Cristo vino ayer o tiene que venir dentro de media hora. Y realmente los tiempos se acercan, los tiempos se acortan. Faltan cosas por cumplir, no hace falta asustar a nadie con mensajes de susto, con mensajes de miedo, porque el Evangelio no es miedo, es paz, es gozo en el Espíritu Santo, pero es conocer dónde estamos parados. Estamos cerca, muy cerca, y las profecías lo dicen. Si esto ocurriera hoy, ¿es posible? Sí, es posible. Ya la tecnología está preparada. Muy curioso lo que dice este versículo, hermanos. Con esto vamos a acabar. Dice que los moradores de la tierra, que están viviendo un momento de sufrimiento total, ¿ustedes se acuerdan todo lo que hemos predicado hasta ahora, todo lo que ha venido aconteciendo? El mar, los bramidos del mar, las potencias de los cielos,
los demonios que han sido abiertos, el pozo del abismo que está atormentando las mentes, todas las catástrofes, las muertes, el hambre, la crisis, todo lo que está aconteciendo en el mundo. Y es el único versículo de la Biblia donde dice que los moradores de la tierra están felices. Por un momento encuentran descanso en sus corazones. Proverbios 24, 17. Dice la palabra del Señor: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Esto es para ti, esto es para mí. Aquel que te hace daño, cuando caiga, ora por él, pero no te regocijes. Porque nosotros no nos gozamos con el mal, nos gozamos con el bien. Eso es el amor. El amor es sufrido, todo lo soporta. El amor no se alegra de las desgracias ajenas, sino que se apena de las desgracias ajenas. Estos somos nosotros. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. El de después dice: porque Dios viene a juzgar y te castiga. Pero esto es lo que dice el versículo. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Pero sin embargo, estos moradores de la tierra se regocijan de la muerte de los predicadores, se alegran, están contentos, pero contentos de una forma que todo lo que les acontece a su alrededor, que tienen hambre, que tienen sed, que el aire está contaminado, que si la crisis económica, que si les da lo mismo, es un momento de descanso para ellos. El mal está venciendo. Mi manera de vivir es la que está triunfando. Estos eran unos mentirosos. Esta esperanza de vida que nos gritaban estos dos testigos es falso. Yo no quería creer en ellos y no creo. Y mira, me alegro, ahí están muertos y yo los veo muertos y me regocijo. Esta es la peor condición del ser humano. Esta es la peor condición del ser humano. No solo que rechaza la luz, sino que para colmo se alegra con las tinieblas. ¿Qué salvación hay para esta gente? ¿Qué salvación hay para alguien que se alegra con la oscuridad cuando se le predica la luz? Dice el versículo, volvemos otra vez, por favor, a Apocalipsis 11, 10. Y los moradores de la tierra se regocijan, hemos dicho regocijar sobre la tierra, y se alegrarán. Esta palabra alegrarán la he estudiado en el griego y significa, cuidado lo que voy a decir, un estado tranquilo, mentalmente disfrutando. Imagínense, aquel tormento que tenían en sus mentes se les ha quitado y están tranquilos, con una mente tranquila, disfrutando de la muerte de esos dos testigos. Imagínense qué sociedad. No me extraña que el Espíritu Santo los haya dicho que son Sodoma y son Egipto. No me extraña. Esta es la condición del ser humano de los últimos tiempos. No solo estar en contra de Dios, sino alegrarse de las desgracias que vienen contra los que siguen a Dios. Esto es muy malo, esto es muy malo. Estas son condiciones muy malas del ser humano. No me extraña que el juicio de Dios tenga que venir. Porque yo me he quedado parado cuando dice, estando tranquilos mentalmente, disfrutando de que aquellos dos han sido muertos. Esto es ser muy malo, ¿eh? Esto es ser muy malo. ¿Y cómo expresan esta alegría? ¿Cómo expresan esta tranquilidad? Y se enviarán regalos unos a otros. ¿Cómo se van a enviar regalos desde Hong Kong a Estados Unidos? ¿O cómo se van a enviar regalos desde España a Jerusalén? ¿O cómo?
La palabra regalo también la he estudiado porque me hacía mucha curiosidad de saber qué tipo de regalo se van a hacer los que estarán viviendo en aquella época. Y dice que es un don, una ofrenda, presente o regalo. Y no puede ser también unas palabras de aliento. Amigos, por fin los han matado. Y se envían mensajes. Y se envían mensajes como de WhatsApp. Y se envían mensajes a través de las redes. Como queriendo decir, por fin estos pesados ya han desaparecido. Y uno le envía palabras de alegría a otro como un don, como un regalo. No un ramo de flores, pero sí unas palabras bonitas de aquel hecho vergonzoso, de aquel hecho diabólico que ha acontecido, pero que el mundo puede opinar sobre él. ¿Estamos en ese momento quizá? ¿Se puede hacer hoy en día? Quizá tú puedes hoy enviar un mensaje a Perú o a la China de algo que ha acontecido. ¿Verdad que sí? Quizá estamos en esos días. Quizá esto no está tan lejos, hermanos, para que nosotros estemos atentos de dónde estamos viviendo. Y por fin, y por último, el tormento mental de la predicación llegó a su fin. Y no hay nada peor para este mundo que se cierren las bocas de los predicadores. Y los predicadores no son los que estamos encima del púlpito, los predicadores son los que hablan del evangelio de salvación a los demás. No hay otra cosa peor en este mundo que el silencio de los predicadores, porque la esperanza ha muerto, porque ya solo queda una expectación de juicio, porque ya lo único que queda es el fin. Por eso Jesús dijo claramente, y será predicado este evangelio de salvación a toda criatura, a toda lengua, a toda nación, a toda tribu, en todos los lugares. Y cuando esto haya acontecido, entonces será el fin. Porque ya el mundo ha tenido su oportunidad. Este es el mundo que vivimos, hermanos. Este es el mundo que está hablando el apóstol Juan hace 2000 años y escribió sobre estos dos testigos. ¡Qué triste! ¡Qué triste! No la muerte de los dos testigos, porque la muerte de los dos testigos luego tendrá un vuelco, como veremos la semana que viene. Qué triste la sociedad que se alegra de la muerte de los demás, del sufrimiento de los demás. Qué triste de la sociedad que encima se envía mensajes de aliento, de ánimo. Isidro, que era mentira, que no te va a pasar nada. Nelly, continúa igual. Heidi, todo sigue igual. Ellos han muerto. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Qué triste. Esta es la sociedad, hermanos, que estamos viviendo. Por eso dice que cuando un pecador se arrepiente en los cielos, hay fiesta. Porque no es de multitudes, es de pocos. Pero pocos que sean fieles y fieles hasta la muerte. Amén. Dios te bendiga. Este canal no está monetizado, ni los vídeos, ni nada de lo que compartimos. Es totalmente gratuito. Nuestra iglesia no recibe soporte económico exterior. Confiamos plenamente en Dios y sabemos que somos de bendición para tu vida. Solo nos sustentamos por medio de las ofrendas que recibimos en la iglesia o por estos medios. Hoy tienes la posibilidad de ser partícipe de este ministerio, ofrendando según se proponga en tu corazón.